Dios los continúe bendiciendo a todos en esta tarde. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 1. Como digo en los diferentes mensajes, trato de que haya un hilo conductor que nos permita ir creciendo en lo que vamos entendiendo acerca de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, y por eso no, dentro de lo posible, trato de no traer mensajes que son totalmente polos diferentes de uno a otro, sino más bien siempre tratando de traer un mismo mensaje que nos vaya haciendo comprender con mayor propiedad esa obra de Dios, el plan de salvación, la gracia que tantas veces es mal entendida, la evangelización, que es una tarea que nos compete a todos, como ya lo planteé y lo expuse a través de la palabra en las reuniones anteriores. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros debemos de predicar? Y cuando vemos distintos predicadores, hermanos, aún en post, como decía Etienne por ahí, que buscan de promover, por llamarlo de alguna manera, la evangelización y cómo esto se está haciendo de una manera equivocada, con partes de verdad, pero también allí introduciendo el error y cosas que se alejan de la voluntad de Dios. Hace un tiempo atrás había visto un folleto que lo hice llegar ahí para la casa de mis padres después, que estaba dentro de todo bastante bien, hablaba acerca de la cruz que no había sido confeccionada puntualmente para Jesucristo, sino para Barrabás, que era aquel que estaba pronto a ser crucificado allí por delincuente. Y que un día le caen a dar la buena noticia de que había zafado, de que lo iban a dejar libre, porque era la costumbre, enseña la palabra, que en la fiesta de la Pascua le liberara a un reo, a un prisionero, y cuando les dio a elegir Pilato quién quería que les liberase, si a Jesús o a Barrabás, que libérenos a Barrabás. Imagínense que ya tenía la sentencia de muerte, ya tenía la cruz en la que iba a ser clavado allí por malhechor junto con otros, y de buenas a primera aquel renombrado delincuente se encuentra de que otro iba a ocupar su lugar en la cruz, ¿no? Que iba a ser Jesús. Y allí muchas predicaciones. De hecho, hoy, mirando el propio canal de la iglesia, muchas veces salen ahí anuncios o cosas afines a los títulos que uno está buscando o reproduciendo en el canal. Vi un subtítulo que ni lo entré a mirar en detalle, pero decía, ¿cuánto pesaba la cruz de Jesús? Y la gente piensa que como la cruz teóricamente se hacía medida y tal vez era más pesada de lo que tenía que pesar para que Jesús la llevara, y que eso era lo que agobiaba el peso sobre sus hombros, pero claramente no han entendido la palabra los que piensan que tiene que ver algo con el peso en kilos que tenía esa cruz, ¿no? Porque Él llevó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. ¿Sabe que cuando llega el momento de compartir la predicación, de evangelizar, que justamente es predicar el Evangelio,
muchas personas de alguna manera se ven tentados a pensar de que es un mensaje destinado a reconfortar al oyente, a hacerlo sentir mejor para consigo mismo. Como hay tantas agrupaciones de alcohólicos, de gordos, de lo que sea, ¿no? Y tratan allí de alguna manera de hacerlo sentir, dice, bueno, usted no es tan malo, quédese tranquilo. Y sabe que justamente es totalmente lo contrario del mensaje evangélico que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, se encarga de predicar el evangelio y no viene y le dice algo que es verdad, pero que no es el eje del evangelio. Dice, Jesucristo es un amigo que te ama. Es verdad, Jesucristo es un amigo que te ama, pero eso, hermano, no es la predicación del evangelio. La predicación del evangelio comienza, le pedí que abriera Romanos 1, ...16... Dice, el poder del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y arranca esta exposición. Recuerde que estos hermanos, como ya lo hemos visto, que estaban en Roma, muchos de ellos no conocían al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se había propuesto ir en reiteradas oportunidades, pero por distintas circunstancias había sido impedido. Después sabemos que a largo plazo, en su último viaje sin retorno a Roma, él llega a Roma, pero había sido impedido y le era necesario comunicarle el mensaje de salvación, evangelizar a aquellos a quienes no habían visto su rostro. Y era necesario, para hacer esa predicación, mostrarle la situación del hombre. Y está en el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, el mensaje del evangelio que predica el apóstol Pablo empieza predicando acerca de la ira de Dios revelada desde el cielo contra toda injusticia. Porque el Señor, hermano, el Señor es santo y el Señor no puede tener ninguna relación con el pecado. Y la paga del pecado, hermano, como lo podemos ver un poquito más adelante acá, si tienen para anotarlo, anota, para no estar dando vuelta a hojas de gusto. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. El vivir en pecado, hermano, tiene la paga, el salario, la consecuencia, es la muerte. Y no se refiere, hermano, solamente a la muerte física, se refiere a una muerte espiritual, a una muerte que provoca una separación. ¿Sabe que el apóstol Juan dice que es necesario reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne? Dice que no reconoce que vino en carne y sangre, dice, no puede alcanzar la salvación. Y viniendo en forma de carne y sangre, como decía Etienne, como yo lo mencioné también en el estudio anterior, allí comprendió diferentes etapas, estar en un pesebre, ser un niño, que su familia emigra a Egipto, luego vuelven, se mudan de localidad, de donde estaban, y enfrenta distintas situaciones. No era inmune al calor, a tener hambre o a lo que sea, dice Jesús tuvo hambre, se cansó, etcétera, etcétera. Hecho en todas las cosas semejante a nosotros, pero sin pecado, es lo que nos muestra la palabra de Dios. En esa justicia de Dios, que a veces también se puede llegar a malinterpretar. Decimos, bueno, Dios siendo Dios, ¿qué le hubiera impedido a Dios proclamar una
amnistía universal, es decir, perdón para todos sin ningún tipo de miramientos o lineamientos. Pero para que la justicia de Dios se cumpliese, era necesario, enseña la palabra, de que un justo pagara el precio. Y Jesucristo vino y pagó el precio, y como yo lo decía en la alabanza que canté el otro día, in full, en su totalidad fue pagado el precio. Nosotros no podemos contribuir en nada a la salvación, pero cuando se vive en pecado, ese pecado produce una separación y produce una enemistad. Yo recuerdo, tal vez hace 25 o 30 años atrás, que estaba estudiando la palabra y me quedó siempre grabado un pasaje que está en el libro de Jueces, en el capítulo 21, cuando había habido una guerra, la tribu de Benjamín se había portado muy mal, y entonces se reúnen el resto de las tribus de Israel y hacen guerra y quedan diezmados al punto de que quedaron unos pocos hombres y no habían quedado ni mujeres, y para colmo de males se habían juramentado de que ninguno le daría su hijo, su hija, a los de la tribu de Benjamín. Y dice la palabra de Dios, allí en Jueces 21, dice, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Cuando existe el pecado, hermano, y todas las malas actitudes que vienen de la mano de ese pecado, ¿qué se produce? Una brecha. Por eso yo le dije hoy cuando traje esta alabanza, le digo, presta atención a la canción esta, porque tiene mucha relación con lo que enseña la palabra. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios, privados de la santidad, privados de todo, porque la vida de pecado, hermano, nos mantiene alejados de Dios y nadie por sí mismo podía alcanzar a reconciliarse para con Dios si no era a través de la obra de Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo arranca predicando el Evangelio, primero exponiéndole a cada uno cuál es la situación en la que se encuentra, de que es digno de muerte, de que está bajo condenación y que si no viene alguien y paga el precio, y eso yo lo quiero compartir y reafirmar con lo que está en 2 de Corintios capítulo 5, si me quiere acompañar. Voy a arrancar del final, del versículo 21, el último del capítulo 5, 2 de Corintios, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Como le decía, hermano, Jesucristo vino en forma corporal y padeció un montón de afrentas y cosas en nuestro favor, pero sin pecado. Siempre fue fiel a la voluntad de Dios. Pero al final de sus momentos, cuando es crucificado allí en la cruz, y en el momento, hermano, en que esa carga del pecado viene a estar sobre sus hombros, hermano, se produce esa separación de la santidad de Dios, hermano, para con Jesucristo. Hermano, miramos a veces y decimos, porque cuando leemos la palabra y uno puede llegar incluso a sentir hasta cierta indignación, y decir, bueno, vino y fue al templo que Dios había mandado construir allí, y no lo reconocían y no lo dejaban entrar y lo echaron de allá y lo corrieron de la sinagoga y lo trataron de despeñar y prefirieron un delincuente antes que preferirlo a él. Y vemos un montón de situaciones, hermano, decimos,
qué tremendo lo que Jesucristo hizo, como ya lo estudiamos, hermano, allí en el profeta. Dice, lo tuvimos por herido de Dios, por azotado de Dios, pero Él, dice, herido fue por nuestras rebeliones. Molido, no herido de Dios, no azotado de Dios. La culpa, porque la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Y la sentencia, hermano, que pesaba sobre nosotros, Jesucristo vino y la pagó. Y sufrió todas las afrentas que ya mencionamos con anterioridad, la corona de espinas, el ser azotado, el ser escupido, el ser clavado en una cruz y todo lo demás. Pero por encima de todas las cosas, allí en el final, hermano, cuando carga sobre sí los pecados de todos nosotros, esa separación que lo lleva allí a Jesús a proclamar, ¿sí? Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez pierde ese vínculo, hermano, con el Padre, como fruto, hermano, de cargar sobre su vida con el pecado. Ahora, 2 Corintios, el apóstol Pablo, si prestamos atención al mensaje, al evangelio que el apóstol Pablo predicaba, siempre, hermano, está dirigido a que como creyentes nosotros tenemos que reconocer nuestra culpabilidad. La justificación viene por parte de Dios. Hoy el mensaje que se predica es totalmente diferente en la mayoría de los lugares. Como que la justificación se alcanza a partir de, bueno, usted antes hacía esto, ahora no lo hace más. Hacía lo otro, no lo hace más. Como que uno logra autojustificarse de alguna manera y no es así. Y hay un pasaje difícil de entender acá en 2 Corintios 5:11. ¿No? Primero le voy a decir algo. Hay dos palabras que suenan parecido, pero que no son los mismos. Me tocó estudiarlas para filosofía. Una cosa es persuadir y otra es disuadir. En las dos tratamos de convencer a alguien. Persuadir es convencerlo de que haga cierta cosa. Disuadir es convencerlo de que no lo haga. ¿Entiende? Bueno, el apóstol Pablo usa esta palabra. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto, ¿qué cosa? Lo que somos. Persuadimos, hermano, Dios ya lo tiene claro, dice, pero persuadimos a los hombres lo que somos. Si usted, hermano, se da cuenta de esto, va a tener un temor reverencial y un agradecimiento infinito a la obra redentora de Jesucristo, porque el apóstol Pablo no está diciendo lo bueno que somos. El Señor sabe lo malo que somos y cómo no tendríamos ninguna posibilidad si no fuera por la obra redentora de Jesucristo. Por eso yo le decía hoy, cuando enseñé una de las canciones que ni la había ensayado, pero que vino allí como obra del Espíritu allí para iluminarnos y para hacernos entender estas verdades. Cuando uno era niño, pensaba como niño, y cuando yo pensaba como niño, a veces uno incluso llegó a comparar el mensaje que predicaba Jesús con el mensaje que predicaba el apóstol Pablo. Y hermano, independientemente de que fue un hombre muy usado por Dios, el apóstol Pablo, y todo lo que usted quiera, no hay puntos de comparación entre el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador, el autor y consumador de la salvación, de lo que era el apóstol Pablo, sin menospreciarlo, porque era un hombre muy usado de Dios, con mucho temor de Dios, que también se mandaba macana y se equivocaba. Fíjese, el apóstol Pablo fue rechazado en un principio por los de la iglesia de Jerusalén y se volvió a Damasco. ¿Y sabe quién lo fue a buscar? Lo fue a buscar Bernabé, que quería decir hijo de consolación. Lo fue a buscar allí y lo invitó a la misión. Y después de que ganaron almas y abrieron iglesia y todo lo demás, un día tienen un cruce de palabras. Bernabé y el apóstol Pablo estaban en desacuerdo allí porque en Panfilia Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, había abandonado la obra y ahora lo quería llevar y el apóstol Pablo no le parecía bien. Entonces se separaron y Bernabé salió por un lado con Juan Marcos y
Pablo, escogiendo a Silas, salió para otro lado. Hermano, igual que nosotros a veces podemos tomar malas decisiones, podemos hacer cosas, todo está en las manos de Dios, hermano, pero ciertamente nosotros metemos allí nuestro granito de arena. Y yo quería que en esta tarde a usted le quedara claro esta palabra del apóstol Pablo, la predicación del Evangelio, como él la expone allí a los hermanos que estaban en Roma, diciéndole que nosotros somos culpables, que la paga que merecemos es la muerte, si no fuera por la obra redentora de Jesucristo. Y aclara acá en 2 de Corintios, si no queremos, porque allí seguro veían al apóstol Pablo muy usado y todo, se persuadimos a todos los hombres de que no piensen distinto, porque Dios sabe bien lo que somos, dice. ¿Se da cuenta, hermano? Está hablando no de lo bueno que es, hermano, sino de lo inaccesible que sería la salvación para su propia vida si no fuese por la sangre de Jesucristo. Y hermano, brevemente, porque ya tuvimos varias palabras en esta tarde, pero yo quería comunicarle ese mensaje que predicaba el apóstol Pablo para que nosotros podamos estar cada vez mayor afirmados, hermanos, sobre la roca que es Cristo, sobre lo que sobreedificaron allí los apóstoles y los hombres de Dios, hermanos, que podamos seguir creciendo en estas verdades para que en ningún momento vayamos a caer en una soberbia en el pensar de que nosotros merecemos alguna cosa, ¿tá? No merecemos nada bueno, lo que tenemos es por un regalo exclusivo de Dios. Así que quería compartir eso en esta tarde. No sé si el pastor quería agregar algo.